Bueno, buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andás, Rafa? ¿Qué tal, Camilo? ¿Bien? Bien, bien. Acá andamos, programa 36 de Tribuna TV. Hoy viene bastante nutrida la agenda, ¿no? Sí, la verdad Hay, que sí que tenemos varios temas para desarrollar. hay una movilización en estos momentos, se está desarrollando de la educación, ¿verdad? Un paro y una marcha. Una Una marcha. marcha de casi toda de buena parte de la Sí, educación, ¿no? sí, sí. Por estos momentos, bueno, hay varios compañeros nuestros participando allí, obviamente. Este, y bueno, hemos anunciado la situación esta que se está dando rarísima, ¿no? A nivel político, que es la interpelación que se dio, autointerpelación, digamos, ¿no? Del gobierno, que es el llamado a sala. Ahora se discute si es una interpelación o es un llamado a sala. El llamado a sala es una interpelación, todo el mundo Es una interpelación. es una interpelación al actual director, ¿no? Al presidente Presidente. de Antel y al ministro de Industria, en torno a la Antel Arena, ¿no? Es decir, bueno, acá tenemos una historia bastante ridícula de alguna manera, porque se da este fenómeno, ¿no? De una interpelación de la bancada del gobierno, del propio gobierno, para atacar al gobierno anterior, y donde los representantes del Frente Amplio del gobierno anterior se retiran de sala. Por lo tanto, como se ve ahí en la pantalla, estaba el Senado, la tercera parte o más vacía. Y mientras tanto, los representantes también de la oposición, es decir, estaban en una actividad que le llamaron el abrazo a la Antel Arena. Acá ponemos algunas imágenes también, que bueno, reunió a algunas centenares de personas, poco más. Quiere decir que la oposición política, que tiene el 40% de los votos, que no ha convocado una sola movilización en lo que va de este periodo de gobierno para enfrentar al gobierno, va a ir a rodear a la Antel Arena para proteger a Carolina Cose, ¿no? Entonces, esta idea, por un lado, que me parece que queda reforzada por el afiche que hicimos para la convocatoria de hoy, de que marcan el paso el gobierno, ¿no? Y la oposición lo acompaña un poco en el marcado del paso, ¿no? Es decir, tampoco toman iniciativas. La única iniciativa que de alguna manera tomó la oposición, que fue el referéndum contra 135 artículos, tampoco podemos decir que surgió del Frente Amplio, ¿no? Es decir, el Frente Amplio se sube, lo adapta obviamente y lo aprovecha, pero no fue una iniciativa propiamente del Frente Amplio, sino que fue impuesta en parte por sectores del movimiento obrero y las bases del movimiento cooperativo, de vivienda, del movimiento estudiantil. Entonces hay un cierto impasse, ¿no? En la situación política, una cierta parálisis de la situación que estaría bueno analizar un poco. Sí, yo lo que llegué a ver fue una convocatoria muy anodina, ¿no? Del Zunca respecto ante la arena, este abrazo que se hizo. Primero lo construimos y ahora lo defendemos, era algo así lo que se decía. Y realmente no sedujo mucho sobre a los propios militantes del propio Zunca, porque no es que se vea allí una gran... Sí, Sutel creo que también iba un poco en esa línea, Sí. como defensa de las empresas públicas. Pero Pero bueno, es un cuadro de desmovilización provocado del Frente Amplio, me refiero, ¿no? Porque en los sindicatos uno puede ver esta lucha que hay en la educación al día de hoy, las luchas que está recorriendo los frigoríficos, ¿no? La FOICA, con paros sorpresivos en todos los frigoríficos. Por lo tanto, la clase obrera tiende a pelear y los dirigentes de la llamada oposición hacen estas pantomimas de apariencia de lucha, pero frente a la ridiculez de alguna manera de una interpelación donde la forma de pasar al ataque del gobierno era volver a insistir con toda la cantinela del Antel Arena, bueno, es evidente que lo que se destaca es esta situación del gobierno de un impasse y una parálisis, ¿no? Que también podemos expresarlo en esta imagen que estamos mostrando, es decir, Terrible, parece un meme. El ministro que tuvo que renunciar es un meme prácticamente, está en el Parlamento haciendo una conferencia de prensa, está más solo que el uno, y bueno, refleja también
esta crisis a nivel ministerial que se dio, pero que tiene que ver con una crisis interna del Partido Colorado y dentro de los socios de la coalición, porque obviamente Lacalle tuvo que hacer caer a uno de sus ministros a raíz de peloteras en el seno del Partido Colorado, ¿no? Entre la 15 y bueno, el Foro Valle, el sanguinetismo, digamos, que fue el motivo de esta crisis puntualmente. Pero bueno, estamos en este sentido en un contexto político donde por un lado la parálisis estaría justificada, entre comillas, o explicada por la eventualidad de una elección, de una votación, mejor dicho, en unos meses, que es la del referéndum sobre 135 artículos de la LUC, pero que también va un poco más allá, ¿no? Tiene que ver con un cierto proceso creciente de atomización del espectro político, de disgregación, digamos, de la coalición de gobierno, que no ha llegado a una crisis general, ¿no? Cada uno empieza a tironear para su lado, esto que mencionábamos del Partido Colorado que llevó la renuncia a Cardoso, también ciertos tironeos con Cabildo Abierto, pero todavía no hay una pugna abierta entre fracciones capitalistas, aunque hay algunos aspectos, por ejemplo, frente a los anuncios de un TLC con China, que está por verse si a China realmente se va a embarcar con la enorme economía uruguaya en un tratado de libre comercio. Dice de Lacalle que un tratado con Estados Unidos y otro con China sería el sueño del pibe, ¿no? Sí, sería el mismo lo coloca como un sueño. El otro día veía en un programa que a veces veo en Perspectiva, un analista internacional, que es un hombre que fue diplomático, un uruguayo, que ante la pregunta que le hacía la periodista si Uruguay haría equilibrio entre Estados Unidos y China, el tipo se reía y decía: Uruguay no puede hacer equilibrio ni al cordón de la vereda, ¿no? Es decir, no es el que va a determinar nada de todo esto. Esto me hace acordar una frase de un compañero que siempre decía que la ilusión en política, ¿no?, era algo patrimonio de todas las clases, ¿no? No solo de la clase obrera. Sí, evidentemente, también, sí, es aquella frase que los dioses ciegan a los que quieren perder, ¿no? Pero bueno, acá también hay una parte de cierto distraccionismo del gobierno, ¿no? De presentarse hacia la opinión pública como que tiene una hoja de ruta, que tiene un planteamiento hacia una apertura comercial con China y con Estados Unidos, y que de esa manera incrementaría las exportaciones. No tiene mayor viabilidad ninguna de las dos. Habían vendido la especie de que tenían un gran acuerdo con el gobierno Bolsonaro, que Bolsonaro estaba atrás de ellos, y que si Argentina no los dejaba negociar solos, papá Bolsonaro los iba a dejar. Y bueno, Bolsonaro ahora, el gobierno de Brasil, lo dejó por el camino en la negociación con Argentina sobre lo que se llama el arancel externo común del Mercosur. El gobierno de Uruguay pretendía que Brasil no firmara si no se incluía la posibilidad del gobierno de ir a una negociación sobre el TLC, y Brasil no le dio ni la hora y firmó, ¿viste? O sea, esta fantasía de que Brasil les iba a abrir un camino, que cuando Brasil mismo tiene un lío enorme, donde Brasil no puede hacer equilibrio entre Estados Unidos y China, porque China es su principal mercado de exportación, el principal socio comercial de Brasil, pero tiene una presión de Estados Unidos descomunal en relación, por ejemplo, a lo que es la licitación del 5G en Brasil, ¿no? De esta tecnología para las telecomunicaciones, donde la pretensión de Estados Unidos es que Huawei, la empresa china, quede excluida con el argumento de que hace espionaje y no sé qué cosa más. Y entonces hay toda una pugna en el seno del gobierno, de las Fuerzas Armadas y del sistema político de Brasil, pero en particular del gobierno, sobre todo este tema, porque bueno, acá hay una cuestión para el imperialismo estratégica en este punto de las telecomunicaciones, y también de no dejar seguir penetrando a China en América Latina. Y bueno, obviamente estamos hablando de una inversión en telecomunicaciones que es enorme. Creo que son $5.000 millones que están previstos, y que se pretende que Huawei no pueda participar de ella, o por lo menos no pueda participar de alguna de las partes de la inversión. Pero quiero decir esto para mostrar que la estupidez de pretender de que Lacalle Pou va a ser un actor en el plano internacional y que va a amenazar a Estados Unidos con que está por firmar un tratado con China, y entonces Estados Unidos va a ir a firmar un TLC a Lacalle Pou, o a la inversa, Xi Jinping,
que no debe saber bien ni dónde queda Uruguay, ni cuál es la diferencia con Paraguay, y ahí va a rendirse y va a pelearse con Argentina o con Brasil en función de los intereses de la calle Pou. Quiere decir que acá hay un factor de fantasía y hay un factor de marketing de la marca Uruguay para buscar atraer inversores, digamos, ¿no? Decimos, miren que estamos negociando con los primeros del mundo para abrir las exportaciones, entonces no es el minúsculo mercado uruguayo, sino que tendríamos la posibilidad de ser una plataforma de exportación y no sé qué fantasía, y a partir de ahí ese discurso vendérselo a algunas empresas y sobre todo vendérselo a los uruguayos, ¿no? Así que se crean esta posibilidad. Esto es llamativo, ¿no? Porque cuando Mujica era presidente, por ejemplo, a nivel internacional uno podía ver que había toda una novedad y todo giraba alrededor de un marketing que manejaba con mucha, bueno, para ver si un preso político, película, yo me acuerdo de documentales, Kusturica, ¿no? La Rolling Stone, toda una serie había un factor ideológico importante ahí que era, mira, un guerrillero que estuvo 14 años en el calabozo más hediondo, torturado, y que sale sin rencor y buscando la reconciliación. Entonces, para la burguesía mundial, era el recurso para decir, mira, la izquierda tiene que abandonar toda perspectiva revolucionaria. No era tanto el peso político de Uruguay en sí mismo, sino la utilización política de una figura de la izquierda que aparecía como abanderada de la aceptación del capitalismo y que en el mejor de los casos había que establecer algún retoque. Y también hay que decir que en esa época estaba también Lula estaba rodeado, digamos. Claro, pero quiero decir, la calle, cuando asume, yo recuerdo ya de entrada, la presencia de mandatarios de otros países ya fue marginal de entrada, ¿no? Todavía no había estallado lo de la pandemia, ¿no? Estábamos a días, ¿no? Al menos en el país. Pero ya creo que vino el de Paraguay, Bolsonaro y alguno más. Sí, fue minúscula la presencia. Y bueno, y a nivel internacional ha recogido reveses en general la calle cuando ha ido a la cumbre esta de México hace poco, ¿verdad? Es decir, esto que comentabas vos de las negociaciones en el Mercosur y demás, no aparece como una. Sin embargo, yo veo, por ejemplo, que ahora se anuncia que el semanario Búsqueda, por ejemplo, anuncia que la calle prepara una bomba mediática prácticamente, que no se sabe muy bien a qué se refiere, pero aprovechando su buena imagen internacional. Y realmente a uno le cuesta un poco entender esto, en qué consiste esta buena imagen internacional, ¿no? Sí, bueno, ahí está el tema que han vendido que refiere a la libertad responsable de la pandemia, contraponiéndolo con los procesos como el gobierno de los Fernández en Argentina y algunos otros que hicieron medidas de mayor lockdown o cuarentenas que fueron todas llenas de agujeros y todos sabemos que fracasaron estrepitosamente porque no fueron cuarentenas llenas de excepciones, ¿no? Totalmente, y en realidad estaban siempre sometidos a la presión de las empresas para que abrieran todo, y se sometían gustosamente a eso. Creo que este hombre, es decir, la calle Pou, vende una imagen en función de, primero intentó venderla en función de un proceso de supuesto avance de la derecha, ¿no? Es decir, cuando él asume, justo había caído Macri, pero tenía una serie de gobiernos que estaban afines a él, entre ellos la dictadura Añez de Bolivia, que está ahora sometida a un juicio por crímenes de lesa humanidad, por violaciones a los derechos humanos. Pero parecía que iban en ofensiva, y recordemos que la primer crisis del gobierno de la calle es con Talvi a propósito de Venezuela, donde Talvi buscaba una línea de buscar una negociación en Venezuela, Montevideo, ¿no? Resucitar el mecanismo Montevideo, el otro mecanismo internacional que no me acuerdo cómo se llamaba y nadie se acuerda, y la calle va en la línea de no reconocimiento del gobierno y de un proceso bien a la Trump que amenazaba hasta con una invasión. Entonces, de eso ya nadie se acuerda porque es decir, fracasó todo el proceso de Trump en relación a Venezuela. A pesar de que la crisis humanitaria, la crisis económica, la situación que viven las masas en Venezuela es más desesperante todavía que hace un año. Quiere decir que no es por los méritos de Maduro, sino por la crisis mundial, ¿no? Es decir, la crisis internacional, en particular en Estados Unidos,
que ha colocado, que nadie se acuerda de esa ofensiva que llevaba adelante la calle, más allá de ahora ir a algún lado, hacer un discurso contrario a Maduro, o a Cuba, o a Nicaragua, digamos, que se presenta como un libertario, digamos. A pesar de que los libertarios de acá, que también tenemos, son minúsculos, más minúsculos que en otros países, en Argentina vienen con cierto desarrollo, ¿no? Con cierto impacto incluso electoral ahora, pero acusan a la calle de ser poco menos que socialista, ¿no? Sí. Bueno, Salinas, el ministro de Salud Pública, se autocalificó de que su ministerio era el más socialista, que había llevado adelante la política más socialista en relación a la pandemia de la salud pública. Bueno, hay todo un discurso de algunos ya decepcionados de la calle Pou, por derecha, que reclaman porque el gobierno estaría manteniendo el progresismo, la política que ellos llaman socialista, sí, sí, y que no tiene nada que ver. Pero bueno, es un tema que me parece interesante, este impasse internacional que vos mencionabas, es decir, que más allá del marketing y de la imagen que quieren vender, en realidad están en un impasse. Si ellos dependen de hacer un acuerdo con China y Estados Unidos, de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que nadie está mirando nunca, ni le importa cuál es el peso, lo que impacta eso en Uruguay, es evidente que por ahí no hay una línea, una hoja de ruta, como ellos dicen. Hay una serie de talenteo, de planteamientos completamente improvisados y genéricos que no van para ningún lado. Y en ese sentido, la evolución económica de la región, de América Latina, está colocando que aumenta el riesgo país de toda la región. Obviamente Uruguay busca separarse, en gran medida lo logra todavía, no está al nivel de tasas de interés de otros países, pero no se despega de esa región y por lo tanto estamos en un proceso económico internacional y regional de creciente agravamiento de la crisis, ¿no? Es decir, del desempleo, de la inflación, ¿no? La carestía y la miseria popular. Este es el cuadro dominante que plantea una agudización creciente de la lucha de clases y tendencias a explosiones populares, a rebeliones y también tendencia a crisis del régimen político, de los partidos. Y bueno, en ese sentido también podemos vincularlo al proceso argentino. Sí, ¿no? yo creo que la palabra que une todo esto es el paz, ¿no? Que ya venimos utilizando hace varios programas, pero en referencia a las elecciones que fueron el fin de semana pasado en Argentina, las elecciones legislativas, ¿verdad? Cada 2 años Argentina tiene elecciones de algún tipo, porque renueva por tercios el Congreso y por mitad el Senado, creo, por tercio el Senado y por mitad es el Congreso, que viene a ser la Cámara de Diputados. Y en este caso lo que tenemos es que en relación a 2019, las dos grandes coaliciones que existen en Argentina, para simplificar, el peronismo y el macrismo, que ahora se llaman Todos, por un lado, y Juntos, el macrismo, y Todos, el peronismo. Ahora aparentemente esta coalición, al menos lo que informan algunos medios, Todos, el peronismo, querría ir a un acuerdo tipo Frente Amplio uruguayo, es decir, darle una constitución más allá de las elecciones, que tenga una mesa, una dirección, y que tenga cierta institucionalidad, digamos, y conformarse en algo más, que no sea tan efímero. Yo lo veo muy difícil realmente porque todo indica que incluso la propia elección generó fuerzas, ¿no?, centrífugas y a la dispersión. Pero en comparación, para que se hagan una idea, en comparación con 2019, la coalición peronista, Todos, perdió 5.2 millones de votos, y Juntos, el macrismo, perdió 1.2, en comparación con 2 años, ¿no? Si estamos hablando de, entre ellos perdieron casi 7 millones de votos, entre los dos principales. Eso en parte fue a diferentes sectores, pero muy en parte. Hay un gran número histórico de abstención, lo cual marca esto también, ¿no? Este impasse del que venimos hablando. Hay un crecimiento de los sectores, de los extremos, digamos. Si tenemos un crecimiento de los libertarios, que básicamente son Milei y Esper, candidatos. Ver, uno les concede acá decirles libertarios, pero en realidad son lo más totalitario que hay. Lo más, solo con dictaduras pinochetistas se sostiene el programa de privatizaciones y de ataque a las masas que plantea esta gente, ¿no? Que por otro lado, muchos de ellos vienen como Milei, de ser pro caballo, sí, sí, ¿no? Y expresiones. O Esper, que fue
macrista hacia... Exactamente, o sea, ahora son los que dicen que todo lo demás son la casta, y ellos que estaban con la casta pretenden, la casta política pretenden ahora aparecer como otra cosa diferente y que capitalice el descontento de los partidos tradicionales o en descomposición. Sí, sí. Pero entonces está bueno lo que vos decís de que si tenemos, por un lado, una mayor polarización electoral, pero que se expresa no en las coaliciones que ya existían, no en los Fernández y Macri, sino en que estos también decrecen y a su derecha y a su izquierda crece expresiones derechistas o de la izquierda argentina, ¿no? Que también estaba allí presente. Sí, no sí, solo... la izquierda, el Frente de Izquierda Unidad, Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, el FIT-U, es una coalición que se amplió respecto a otras elecciones. Y ¿no? había otras expresiones, ¿no? Es decir, estaba, bueno, obviamente el Partido Obrero Tendencia o Política Obrera, que participaba en algunas provincias, no en todos lados, en otros lugares llamaron a votar a los frentes de izquierda que hubieran, básicamente al Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad. Y también estaba Zamora, el MAS que no tenía presencia, me parece, en esta, creo que no había logrado la legalidad. No logró, ¿no? Entonces habrá votado, no sé qué votó el nuevo MAS. Pero digamos, el electorado de esos partidos seguramente fue en gran medida el Frente de Se Izquierda. calcula que entre estos grupos, Política Obrera, el MAS y el propio Zamora, hay unos 100.000 votos más. En total, el Frente de Izquierda sacó 1.400.000 votos, un poco menos. A su crecimiento en comparación a las elecciones anteriores. Sí, incluso respecto a 2013 es un crecimiento 2013 relativo, que es la mejor elección. Que es la mejor elección, y es la mejor elección en cuanto a cargos también, porque como al haber más abstenciones, menos participación, también mejoró porcentualmente. Mejoró porcentualmente, logró colocar a Miriam Bregman, ¿verdad? Dirigente del PTS por la capital, diputada nacional por la capital de Buenos Aires, que es una banca que siempre fue esquiva, pero por décimas, ¿no? O sea, no es que implica un gran crecimiento, hay un crecimiento obviamente, eso hay dos diputados que logró colocar a la izquierda por la provincia de Buenos Aires. Bregman tuvo el 7,5. Bregman tuvo el 7, un poco más del 7, sí. Y Zamora el 3 y pico. Y Zamora el 3 y pico. O sea, ya que lo de Zamora es medio endémico y no implica un crecimiento. Bueno, hay un 10% o 11% de la población que votó a lista que se presenta como de izquierda, ¿no? Es decir, en la capital. En la capital, sí, frecuentemente denostada como derechista, ¿no? Sobre todo con este avance que hubo ahora de Milei, que logró un 17%, lo cual no es menor, y que abona esto que venimos diciendo, ¿no? Este crecimiento de los extremos. Los libertarios, los mal llamados libertarios, autodenominados libertarios, estos grupos, tienen un planteo de, básicamente, esto que decía Rafael, que solamente su programa se puede cumplir por medios autoritarios, es decir, la eliminación de los sindicatos, los convenios colectivos, la indemnización por despido, ¿verdad? Es decir, es un planteo de guerra civil que solamente se puede llevar a cabo. Es un planteo fascistoide, con una salvedad. Por ahora es un fenómeno estrictamente electoral, no hay una movilización de masas, como la puede tener sí la izquierda, por ejemplo, que sí la tiene por medio sobre todo de las organizaciones de trabajadores desocupados, ¿verdad? Que toman la calle frecuentemente en Argentina. Si hay una gimnasia de las organizaciones piqueteras, y sí, allí hay un fenómeno de movilización de masas, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que de todos modos habría que retomar un poco más hacia atrás, hacia el cuadro más general de Argentina, porque en relación a lo que estábamos hablando, en Argentina ya había un impasse, o sea, pensemos que pierde el macrismo, gana los Fernández, y bueno, pueden decir que le surgió la pandemia de golpe y la herencia maldita y la mar en coche, pero lo concreto es que tuvieron 2 años en picada, ¿no? Y van a las PASO y ahí sufren un revolcón y ese revolcón se confirma, ya los mete en un impasse más profundo porque ya venían en un proceso de relativo impasse, y quedan en una situación de cierta inmovilización. Y ahora nuevamente pasan las elecciones generales y vuelven a quedar en esa situación en un cuadro más complejo, porque por un lado, bueno, ratifican al ministro de Economía, así no tocan las cuestiones esenciales de la política, tienen que llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario. Eso es clave, sí. El Fondo Monetario les exige que el acuerdo lo avale el Parlamento, y el gobierno ya no tiene el control del Senado. Exacto. Con lo cual entra en una zona
donde la paralización se profundiza. Y esto en un cuadro de miseria popular masiva, 40% de pobreza. Y por lo tanto, el resultado es que la gente votó, rechazó a los partidos, rechazó a los gobiernos, todo lo otro, pero el cuadro sigue siendo el mismo y en un sentido tiende a deteriorarse, por lo que la impaciencia popular no va a tardar en expresarse de alguna u otra manera, y este inmovilismo no puede dar una respuesta en este sentido es decir, también me parece interesante marcar que ese inmovilismo, esa parálisis y ese impasse también es del electorado. Es decir, porque sí, claro. Uno dice, bueno, ¿cuál es el mandato que surge de la elección? Es un mandato completamente disperso. ¿No? Es decir, está dividido, cada uno de los bloques estos está muy dividido por otra parte, pero además hay muchas otras expresiones. Por lo tanto, es decir, uno dice, en realidad la opinión pública está fragmentada, no tiene una demanda clara, y a la vez, lo notable es que en un cuadro de miseria creciente de la clase obrera no hay una expresión política de la clase obrera clara, porque es importante señalar el crecimiento que tuvo la izquierda, en general, el Frente de Izquierda de Trabajadores en particular, pero en una campaña que no hacía énfasis en la lucha de la clase obrera, ni en colocar a la clase obrera como una perspectiva de poder, el eslogan con lucha por un gobierno de trabajadores. El voto que le duele a los dueños del poder. Ese era el eje. Sí, pero también sobre todo ser tercera fuerza. Bueno, eso. Que era, digamos, compitiendo con Milei, bueno, que en realidad Milei, por lo menos en Capital, fue la tercera fuerza, ¿no? Pero más allá de eso, es decir, no quedaba como una denuncia ni un planteamiento en oposición al conjunto del régimen político. Claro. Es decir, frente al régimen capitalista, frente al sistema social que nos hunde en la miseria, etcétera, colocamos la perspectiva en gobierno de trabajadores, ¿no? Es decir, sino que eso aparece completamente diluido como planteamiento y el eje pasa a ser potenciarse como frente. Es decir, lo notable es que cuando uno dice quiero ser la tercera fuerza, votanos para ser la tercera fuerza, es un planteamiento autorreferencial. Sí, totalmente. Digo, esto hace recordar a la vieja consigna del MAS, cuando el MAS era una fuerza importante en la Argentina, que decía hagamos grande al MAS, ¿no? Es decir, en vez de ser un planteamiento hacia los trabajadores, cómo plantear una lucha y cómo colocarse como actor político en el escenario nacional, el planteamiento es ayúdenos a crecer. Vale. Y acá es un poco lo mismo, es decir, este planteamiento de ese estilo. Es relevante que en algunas zonas, por ejemplo, se llama el conurbano, ¿no? Es decir, la zona de Gran Buenos Aires, los barrios más periféricos de la zona metropolitana, de la provincia de Buenos Aires, sectores de gran concentración del proletariado argentino, se dio ahí sí la conquista de concejales por parte de la izquierda. Entonces, esto es un elemento novedoso que no había estado presente hasta ahora en todas las elecciones anteriores, y que, expresa, ahí sí, yo no conozco los datos, habría que conocer los datos de esos lugares, por ejemplo, cómo votó Milei, cómo votó el peronismo, cómo votó, supongo que ya habrá análisis y que no los conozco yo por ignorancia, pero esto es muy interesante porque quiere decir que por lo menos el discurso, lo mediático de la izquierda le llegó, porque también la información que manejamos es que no hay un gran desarrollo de implantación barrial, popular de la izquierda, no es una fuerza popular que se expresa en una elección, sino que logra una buena votación de obreros que seguramente rompen con el peronismo, con distintas fuerzas, pero le queda por delante la tarea justamente de construirse como organización de masas en esos lugares y utilizar esas concejalías o esos cargos en función de un desarrollo, pero que bueno, la clave de esto es si va a ser un desarrollo en términos revolucionarios o si va a ser un desarrollo en términos hacia un Podemos a la Argentina, ¿no? Sí, sobre todo porque el Frente de Izquierda en muchos aspectos funciona como un partido en realidad, ¿no? Que está como oculto detrás de un frente electoral. Quiero decir, cualquiera que no esté en el detalle de los debates, más o menos para la gente seguramente sí, ¿no? Pero a la vez no hay un esfuerzo es un tampoco partido fraccionado sí. en elementos muy faccionales entre sí, porque van a una elección en un sindicato, por ejemplo, en el neumático, y no van juntos, van divididos. Sí. O sea, una tarea principal de un frente izquierda que se supone que pretende ser
una alternativa frente a la burocracia sindical del peronismo, frente al peronismo, etcétera, sería ir juntos en las elecciones, más allá de la lucha política de posiciones que establezca. Eso no lo hacen, en general van todos fragmentados y dividiéndose. Entonces, es un partido en el sentido electoral, lo que vos decís, es decir, tiene un discurso cada vez más no hay cuando estaba presente la tendencia, antes de la expulsión en el Partido Obrero, había un esfuerzo, sobre todo un sector del Partido Obrero, que luego va a constituir la tendencia de ir a un debate programático, es decir, evitar caer todo el tiempo en los debates de candidaturas, faccionales y circunstanciales finalmente. La chicana. Y eso desapareció, es decir, si uno mira la prensa obrera, por ejemplo, no hay grandes debates planteados, en general hay esta cuestión, ¿no? Esta autoconstrucción, incluso hay un desborde en la caracterización en el sentido de elección. Por ejemplo, una cosa que se repite es lo de la elección histórica, ¿no? Sí, hay un exitismo, pero bueno, vamos a suponer que el exitismo es un problema. Pero más allá de eso, quiero decir, el problema es en el mundo han habido votaciones masivas de la izquierda en muchos países en el marco de la agudización de la crisis. Y muchos de esos éxitos han sido esporádicos, que han sido transitorios, porque como esa izquierda no le dio ninguna respuesta a la desesperación de las masas, se hundieron. Entonces uno mira a Syriza, que había pasado del 6% al 36% y ganó la presidencia y fue a en un marco de una crisis internacional en torno a Grecia, terminó hundiéndose, porque hasta convocaron un referéndum y después lo traicionaron a los 5 segundos. Entonces, Podemos fue el boom de Podemos, eran súper inteligentes con los métodos electorales, ¿no? Los métodos de ocultar hacia dónde iba la opinión pública. Preparados. Es decir, al lado del frente izquierda no le llega a los talones en eso, en relación a los focus group y al análisis de las tendencias de la opinión pública, a ver cómo las explotase electoralmente. Construyeron Podemos, fueron a un acuerdo con el Partido Socialista Obrero Español en un cogobierno, y su líder y principal impulsor, Pablo Iglesias, terminó abandonando la política, y Podemos hoy es apenas un espectro de lo que era, sí, ¿no? Se fue para la casa y se cortó hasta el pelo. O sea, imagínense cómo será. Sí. No, pero es otro fenómeno, esto que decías vos, la novedad de la conquista de lugares en el Gran Buenos Aires, y lo otro es la buena elección, que esto no es una novedad porque ya ha tenido buenas elecciones en otras provincias, pero una muy buena elección en Jujuy, tercera fuerza, casi una segunda por muy pocos puntos. En el recuento de votos creo que lo termina superando el peronismo, digamos, pero sacó el 25% de una provincia como Jujuy. Esto no es tanto una novedad, digamos, pero sí para... No, es un impacto impresionante que la izquierda, que formalmente se proclama opositora al régimen social, ¿no? Que dice que es socialista, que es trotskista, saque esa votación, con independencia que toda su orientación electoral no fue de tipo socialista, ¿no? Es decir, no fue colocar una lucha contra el régimen político siquiera a fondo, sino buscando insertarse en el régimen político como una fuerza con mayor peso parlamentario. Sí. Su énfasis ha sido: no vamos a votar los acuerdos con el Fondo Monetario, no como vamos a impulsar la lucha popular para enterrar el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Sí. Es decir, para muchos compañeros todo esto puede ser que nos fijamos en el pelo en el huevo, ¿no? En detalles. No son detalles, hacen la orientación de la izquierda en un periodo convulsivo de la historia, ¿no? Porque si una izquierda que se prepara para ser tercera fuerza, para insertarse más en el régimen político, es una izquierda que cree que va a ir al toma y daca, a conseguir alguna ventaja, no ventaja personal, quiero decir, eso va aparte, porque el régimen político es experto, el régimen burgués, democrático burgués, sí, la presión sobre es experto en corromper a los partidos, pero eso es de la historia centenaria del capitalismo, de multicentenaria del capitalismo. Lo que quería marcar es que esperan obtener alguna reforma, es decir, hay un planteamiento allí que se ve, por ejemplo, en este planteamiento que hemos visto en una entrevista a Miriam Bregman, sobre qué propuestas llevaría en relación a los temas de género, los temas, en el sentido que cree que va a un planteamiento de tipo parlamentario legislativo, de algún tipo de reforma social, en un cuadro donde se cae a pedazos la Argentina, el gobierno no tiene mayoría, van a emerger grandes luchas populares, tienen que pactar con el Fondo Monetario, involucra esto una crisis nacional, porque implica atacar aún más a los trabajadores,
y ellos no se preparan para ese escenario, o por lo menos su discurso dice eso, ¿no? Se preparan para ir a una serie de propuestas legislativas. Entonces, en este sentido, si bien no es el proceso de Podemos, que ya nació mucho más integrado al régimen capitalista y sin ningún tipo de tradición ni raigambre anterior, ¿no? De una fuerza de izquierda, aquí estamos hablando de partidos que vienen de una tradición, mal o bien, cada uno de ellos. Sí estamos en un proceso que es muy similar, ¿no? Al bloque de izquierda de Portugal, al Syriza de Grecia, y a otras fuerzas como el PSOL en Brasil, que se postulan como una variante izquierdista, pero como a la izquierda del progresismo, y muchas veces terminan, como el PSOL de Brasil, transando con el propio PT, ¿no? Con el lulismo, y en definitiva siendo un apéndice de eso. Y en gran medida, muchos de los discursos de la izquierda en Argentina, sobre todo el Frente de Izquierda de Trabajadores, parece colocarse, al no pegarle tanto al peronismo, pegarle a Milei, es decir, las dos grandes fuerzas eran el peronismo y el macrismo, ¿no? Sí. Es decir, los FF y Macri. No es a ellos a los que les pegaban, eran a Milei y a Asper. Quiere decir que pretendían hay un cálculo ganar votos de sectores que, progresistas sobre todo, que se vieran canalizados allí en el temor de que creciera la derecha o cosas por el estilo, o desengañados en el peronismo. Esta gente debate ya se había dado en el pasado, ¿no? Cuando se produce la crisis en el Partido Obrero, se da todo un debate en torno a, si plantear la consigna fuera Macri, que era que gobernaba en ese momento, y se acusa a lo que después va a ser la tendencia, Jorge Altamira, sobre todo, que fue un gran defensor público, ¿no? Del debate y de esta consigna. Se lo acusa de pro-kirchnerista, por ejemplo, ¿no? En su momento, es decir... claro, porque ¿no? Si decía fuera Macri eras pro-kirchnerista. Cuando lo que hay que proceder siempre, ¿no? Es a pegarle primero al que está en el poder. Pero aparte de eso, el problema es que uno caracteriza una crisis política, se caracterizaba que había que pegarle al kirchnerismo porque era el competidor electoral, ¿no? Es decir, Bueno, ahora no le pegaron ni al kirchnerismo ni al macrismo, sino fundamentalmente a Milei. Quiere decir que puede haber 1000 recetas electorales. El problema es qué izquierda uno va a construir y sobre todo en qué medida va a colocar la tarea de que esa izquierda ayude a la clase obrera argentina, internacional, a intervenir en forma independiente en la crisis social que lo lleva a la liquidación de derechos jubilatorios, derechos laborales, ¿no? El derecho al despido, incluso en Argentina y otros está en discusión. Por lo tanto, estamos ante, una verdadera guerra de parte de la clase capitalista, como aquí en Uruguay, ¿no? Es decir, con la reforma de la seguridad social, con los planteamientos que intenta la LUC viabilizar, ¿no? Para derrotar las luchas obreras, y que genera una resistencia popular muy importante, y se va a profundizar ese camino. El tema, creo que para la izquierda de Uruguay, sobre todo, es importante discutir estas experiencias, porque aquí en Uruguay había de alguna manera la expectativa de que un proceso de 15 años del gobierno Frente Amplio, incluso de menos años, podría haber generado un proceso de ruptura por izquierda, ¿no? Sí. Y en alguna medida lo generó, incluso en las elecciones del 2014, hasta una fracción que había roto con el Frente Amplio, que era el 26 de marzo, la Unidad Popular, lograba un diputado. Pero fue minoritario completamente, y obviamente no me estoy deteniendo en los límites que tenía el planteamiento político de la Unidad Popular, sino en este aspecto. Lo que hemos visto es que en este punto había un fracaso, en el sentido de instalar un planteamiento obrero independiente, primero como planteamiento y segundo que sea visibilizado y que logre conmover de alguna manera a la clase obrera y ayudar a organizarla. Entonces el debate que de alguna manera está planteado aquí para la izquierda es si va a volverse a plantear como un apéndice del Frente Amplio, ¿no? Es decir, hay que ver cómo en el 2024, respetando el cronograma electoral, como ya ha señalado la dirección del PIT-CNT, vamos a un proceso electoral, nada fuera nadie, todo el mundo tranquilo, vamos a las elecciones del 24, y en el 24 seremos apéndice del Frente Amplio o un elemento, que busca instalarse en el Parlamento, pero que no plantea una alternativa
estrategia de poder, ningún planteamiento de lucha por un gobierno obrero, de los trabajadores. Y esto es un poco el debate que creo que también en la izquierda de Uruguay corresponde tomar, porque es decir, uno puede tener mayores éxitos o fracasos electorales, pero lo que no podemos abandonar es el norte estratégico en función de una caracterización de la decadencia de un régimen social, que amenaza cada vez más a la vida y a la existencia no solo humana, como se manifiesta en la pandemia del coronavirus, como se manifiesta en la cuestión incluso ecológica o ambiental, mejor dicho, y en todos los resortes de la vida social y humana, ¿no? Es decir, la decadencia de los sistemas de salud, el ataque a los sistemas previsionales, la caída sistemática del salario, el aumento del desempleo, la perspectiva de un desempleo juvenil aún más extendido. Es decir, estamos ante realmente una perspectiva catastrófica para la sociedad y para la clase obrera en particular. Y en ese contexto, es decir, hay que plantearse si la izquierda se coloca como una oposición al sistema como tal, como un elemento de lucha por el socialismo y por un gobierno obrero, o si es un apéndice electoral más y parlamentario. Totalmente, sí, tiene que ser integrado al análisis político la situación de la pandemia que está recobrando en Europa, en Alemania, en otros países está recobrando Estamos en la cuarta ola, sí. En la cuarta ola. En gran medida porque como la vacunación solo recorrió algunos países, la pretensión de que se podía lograr, que este es el discurso de la calle Pou, ¿no? Si se vacunaba acá todo el mundo, si se mantienen posibilidades de dar nuevas dosis, nos seguiremos vacunando para toda la vida a 2 vacunas por año. Nos podemos aislar del mundo, con Brasil al lado, con Argentina al lado, ¿no? Es decir, con un cuadro internacional donde la reactivación de los vuelos internacionales, del comercio internacional, etcétera, plantea la posibilidad de nuevos estallidos y nuevas cepas, nuevas, ¿no?, mutaciones del virus, sí, la o de nuevos virus, vacuna, o nuevos virus, ¿no? Sí, esto es una perspectiva que puede estar planteada. Por eso el problema de una solución de fondo requiere una lucha contra el régimen capitalista. Totalmente. Yo creo que en relación a los últimos programas que hemos estado hablando, sobre todo la discusión en los sindicatos y en las corrientes sindicales, debemos integrarlo a la discusión esta de la izquierda, porque las corrientes sindicales que son de oposición aquí, como la Coordinación de Sindicatos y otros, son de izquierda, quiero decir, no son apolíticas. Algunas apoyarán más al Frente Amplio, otros estarán por fuera del Frente Amplio, otros serán anarquistas, pero hay una variedad de fuerzas que se proclaman de izquierda y que tienen toda la tarea de encarar esta discusión. Sí. Es decir, cómo se plantean también dentro de los sindicatos, ¿no? Es decir, ya hemos hablado de que uno no puede ser un apéndice parlamentario del mismo sistema político, del mismo régimen social y político, tampoco lo puede ser un apéndice sindical, que se diferencian que se moviliza un poco más, que plantea un poco más consecuentemente las banderas históricas o el aumento del salario. Un paro de más horas, porque si la perspectiva estratégica no cambia y no se plantea justamente la lucha del movimiento obrero contra el régimen capitalista por un gobierno obrero, entonces las variantes dentro del sindicalismo son variantes dentro de la reforma del sistema capitalista, y en todo caso quedará como una utopía inalcanzable y lejana la posibilidad de una transformación social, que en muchos sectores de izquierda aparece ya, de izquierda me refiero no del Frente Amplio, sino externos, aparece ya como eso, como una utopía lejana e inalcanzable, no como una perspectiva de lucha concreta y estratégica en términos reales. Entonces este debate en la izquierda de Uruguay creo que es una tarea que tenemos por delante, que desde el Partido de los Trabajadores obviamente tenemos un interés fundamental en desenvolver, no solo para que crezca el Partido de los Trabajadores, que también es una tarea, sino para que se establezca un debate estratégico en la clase obrera y en la izquierda de Uruguay. Sí, totalmente. Habría que buscar una formulación, obviamente, sí, por dónde empezar, ¿no? Así, sí, esto obviamente que requiere instancias de liberación, encuentro, superar las instancias virtuales, mirarse a la cara, hacer un recuento de fuerzas, etcétera, que fue para lo que no sirvió justamente el Congreso del PCNT. No porque el Congreso del PCNT fuera un congreso sindical, sino porque ya desde su propia convocatoria
fue todo anodino y tenía un objetivo de llegar a acuerdos, encumbrar a algún sindicato. Ahora estaba mirando, no lo dije. Pero y había una orientación general mayoritaria que estaba fuera de discusión, es decir, que se iban a poner, que era adaptarse al cronograma electoral del Frente Amplio. Así vamos al referéndum de los 135 artículos, luego vamos a un Congreso del Pueblo, luego impulsaremos una reforma constitucional, así o así, que nadie sabe cuál es, para que en 2024 vuelva el Frente Amplio construyendo una nueva mayoría. Ese es todo el esquema político que se establece y en el cual la izquierda opositora, que no lo acepta, tiene que debatir justamente una perspectiva estratégica opuesta, porque no alcanza con decir que no hay que subordinarse al Frente Amplio, porque no subordinarse al Frente Amplio si uno no plantea una perspectiva de lucha por el poder para la clase obrera y para que la clase obrera intervenga en la crisis social y política de forma independiente, no se plantea entonces realmente una independencia del Frente Amplio, porque le seguís dejando la batuta a los líderes del Frente Amplio. En política no hay vacío, digamos. Claro, en política no hay vacío, si uno no se postula como alternativa e interviene, esto evidentemente implica dejar la batuta en manos de lo que ya la tiene. Exactamente. Totalmente. Rafa, yo no sé si ya estamos medio en hora, pero... Yo quería pasar un videíto. Bueno, sí. Bien. Porque tenemos la situación de los compañeros perseguidos por la justicia, la Suprema Corte de Justicia. El fiscal Subía en su momento, la jueza, ahora no me sale el nombre. ¿Mota? No, bueno, el fenómeno, sí, la protesta de Salterain, ante lo que fue la protesta en la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, en el día de ayer hubo una concentración y una conferencia de prensa, donde creo que los medios prácticamente la vaciaron, frente a la Suprema Corte de Justicia para denunciar esta situación, donde los compañeros Irma Leites, Jorge Zabalza, los Jaume, ¿no? Álvaro Jaume y sus hijos, y Aníbal Varela de Adión, son condenados por la justicia. Y bueno, vamos a pasar un breve pantallazo de lo que fue esta conferencia en el día de ayer. A ver. Se haga justicia y que por lo tanto la dictadura, los otros, esos que están ausentes acá, esos que miran por la ventana de allí, son los que quieren en cualquier momento volver a dar un golpe de Estado porque estuvieron cómodos, porque le hicieron todo. Se nos cortó ahí, ¿no? Pensé que era un poco más largo. Ahí estaba hablando el compañero Jorge Zabalza en el marco de una intervención de los distintos compañeros que están en esta condena. Y lo importante es que van a haber nuevas movilizaciones en este sentido, más allá de que el proceso jurídico o judicial va a tener otro andamiento seguramente lento. Nosotros creemos que lanzar la campaña Ningún preso por luchar contra la criminalización de la protesta es fundamental. También lo decimos en relación a lo que sucede en la Argentina y en otros países. Sí. En Chile hay presos por luchar, en Argentina también se ha procesado y condenado a algunos compañeros de la izquierda, como César Aracaki, Daniel Ruiz, Sebastián Romero. Bueno, aquí estos 6 compañeros, que podrían haber sido incluso más. Así que desde acá vamos a impulsar esta campaña para generar una gran movilización en contra de estos procesamientos, de estas condenas, y por la absolución, por supuesto, de todos estos compañeros, ¿no? Que es una cuestión de defender el derecho a la protesta de todo el movimiento obrero, con independencia de lo que cada uno piense, opine sobre cada uno de estos compañeros o sobre sus orientaciones, ¿no? Porque es decir, en este sentido logramos que en el Congreso del PIT-CNT, en FUCBAM, en distintos lugares, por ejemplo en la EU Banco Oficial, salieran declaraciones en apoyo a esta campaña de Ningún preso por luchar. Entonces, vaya de acá nuestro apoyo a los compañeros y seguiremos en la campaña junto con ellos. Sí, yo quiero anunciar que, como dije la semana pasada, este sábado va a haber un escrache en Durazno al asesino de Fernando Morroni, ¿verdad? Me dicen los compañeros que todavía hay lugar, en cualquier caso nos escriben a nosotros porque va a salir ómnibus
y lo coordinamos, no hay problema con eso, todavía quedan algunos lugares para viajar. Y lo otro es que el próximo programa vamos a estar con los compañeros del frigorífico Canelones, ¿verdad? Sí, Raúl. para hablar de la lucha de la FOICA, que están negociando la cuestión Mañana salarial. hay una reunión importante. Mañana, ¿no? Sí, mañana hay una reunión importante en el Ministerio, hay un planteo ahí de las cámaras, se hizo una contrapropuesta por parte del sindicato, no se sabe muchos detalles, mañana se va a laudar, luego de la reunión en el Ministerio hay un plenario, 11:30 a 12, nacional, de delegados, y se van a decidir si se aprueba ese convenio, qué paso a dar, o continuar con el conflicto que ha sido muy... Sí, han habido varios paros de 24 horas sorpresivos, y bueno, están... Un sector que ha hecho contenedores de guita, ¿no? Sí, los frigoríficos han aumentado las ganancias, creo que 150%. 50%, creo. Pero ya es una cifra, porque las ganancias ya eran muy grandes. Sí, el que aumentó 150 es la multinacional brasilera, ¿cómo es? Claro, el principal grupo, recuerdo. que ahora tampoco me sale el nombre, Sí. que no es Minerva, es el otro. Minerva, la otra. Bueno. Pero bueno, hay obviamente unas ganancias fabulosas de las empresas, como se dan en muchos otros lugares, ¿no? Sí. Que nos venden el cuento de que hay una gran crisis, pero las ganancias empresariales han crecido en todo el mundo Uruguay en el acaba de marco de la desplazar a crisis. Argentina, acaba de desplazar el primer lugar de exportación de carne a Argentina en exportación de carnes a China, por ejemplo, ¿no? Por poner, Sí. o sea, Están ganando plata a lo... hay un cálculo ahí que sacaba el observador que decía que el planteo que hace el FOICA implica $30 millones más por año para todos los trabajadores, ¿no? Estamos hablando a nivel nacional. Es un vuelto, ¿no? $30 millones. Si es que es así, digo, no sé si realmente implica eso, pero bueno, hay ahí una situación planteada que es lo reiterativo, ¿no? Siempre hay algún sector peleando, esto que veníamos hablando, ¿no? Por un lado tenemos el sector peleando y por el otro tenemos la dirección sindical convocando abrazos y cosas simbólicas. Bueno, vamos a dejar por acá. En próximos programas vamos a entrar también más a fondo en las cuestiones como el propio referéndum de los 135 artículos, la campaña en contra de la reforma de la seguridad social del Fondo Monetario que impulsa el gobierno y otros temas que van a ser permanentes durante los próximos meses, pero que para nosotros son importantes impulsarnos en términos de campaña, no es decir, constituir comités o coordinadoras barriales y zonales en relación a no solo a la cuestión de la seguridad social y también lo de la LUC, sino también para apoyar las luchas populares. Nosotros tenemos que recuperar lo que son esos comités zonales y esas intersociales y todos los llamados que ha tenido en otra época, que no solo impulsaban las campañas generales, sino también la solidaridad con las luchas. Y en este sentido impulsaremos una campaña que no se quede en la discusión de los 135 artículos de la LUC, sino que vaya a fondo también en la preparación de una lucha consecuente, incluyendo la huelga general frente a la perspectiva de la reforma de la seguridad social. Totalmente. Como decimos siempre, compartan, comenten y bueno, y hagan las críticas que sean necesarias, compártanla para que llegue a más compañeros. Y bueno, Rafa, no sé, nos vemos el jueves que viene. No juega la selección ni nada, ¿no? ¿Ya nos fuimos? No juega la selección. Por un tiempo vamos a parar de sufrir. Por favor. Esperemos que en enero, que creo que juega Uruguay de vuelta, En enero. tengamos un poco más de suerte. Pero bueno, saludos a todos los compañeros y por favor difundan este video. Es importante llegar a más oídos, que sabemos que hay compañeros que están discutiendo estas ideas en muchos lugares y que es importante generalizarlas. Bueno, hasta el jueves que viene. Nos vemos.